2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, niños y niñas de todo el país. Soy la maestra Erika Chipunavi. Hoy vamos a aprender juntos las medidas de capacidad, tiempo y longitud en el área de matemáticas. Empezamos. Bien, niños, tomen mucha atención. Hoy vamos a aprender las medidas de longitud, capacidad y tiempo. Para ello, vemos la siguiente diapositiva. Las unidades de medidas de peso y masa tienen sus principales instrumentos como la balanza, la romana y la báscula, que nos ayuda a medir cantidades como el peso del ser humano. También conoceremos en cuántas partes se divide la medida de peso y masa, con las medidas mayores y las medidas menores. Su principal medida del peso y masa de esta capacidad es el kilogramo, ¿ya? Los submúltiplos son las medidas menores y ellos son el decigramo, el centigramo, el miligramo. Los múltiplos, que son las medidas mayores al kilogramo, hablamos del decagramo, que tiene 10 gramos, hectogramo, 100 gramos y el kilogramo, que tiene 1000 gramos. De la misma manera pasaremos a la siguiente diapositiva con los instrumentos de la medida de longitud. Cuando hablamos de longitud, estamos hablando de distancia y estos instrumentos nos ayudan a conocer la distancia de un punto a otro. Y entre ellos tenemos la regla, el metro, que es la principal medida, la wincha, que es muy usada en las diferentes herramientas de trabajo de construcción, como también de textilería. De la misma manera, vamos a conocer las unidades de medida de longitud y distancia en medidas mayores y en medidas menores. Su principal medida, el punto centro, es el metro. De él conoceremos las medidas menores como los submúltiplos, que se dividen en decímetros, centímetros, milímetros. Mientras que los múltiplos son las medidas mayores, que es el decámetro, 10 metros, hectómetro, 100 metros, kilómetro, que tiene 1000 metros. Conociendo esto, también vamos a conocer el instrumento principal de la medida de capacidad. Estamos hablando del litro. Aquí podemos observar un pequeño recipiente donde encontramos las medidas en milímetros, hasta llegar a 100 milímetros, que hace un litro. De la misma forma, los instrumentos de la medida de tiempo. Para medir el tiempo utilizamos el reloj, el calendario, que son los más usuales, el cronómetro, ¿ya? En las medidas de tiempo, que se dividen en horas, como también en el calendario, días, semanas. A continuación, veremos también cómo se subdividen estas medidas de tiempo. Las medidas de tiempo. Su principal medida es la hora. De ella parten los segundos, minutos, días y semanas. Continuando con el desarrollo de la clase, vamos a saber qué son las unidades de medidas en sí. Veamos la siguiente presentación. Las unidades de medida son las unidades que hacen una referencia porque se utilizan para medir, calcular la longitud, el peso, la capacidad y el tiempo de muchas cosas más. Tenemos la medida de longitud o distancia, es aquella que sirve para medir distancia, como su nombre lo indica. Su principal medida es el metro, el sistema métrico decimal. Así se llama porque va su medida de 10 en 10. ¿Ya? Podemos definir el metro como un instrumento útil para conocer una distancia de un punto a otro. Las medidas de capacidad. Su principal medida es el litro, ¿no? Ahí podemos ver en las diferentes capacidades que tienen los envases como un instrumento de medición. Vamos a hablar de un punto muy importante, que son las medidas de tiempo. Ahora conocemos las medidas de tiempo como segundos, minutos, días, mes y año. El año normal tiene 365 días.
Un año bisiesto está compuesto por 366 días. También hablamos del calendario, cómo se pueden agrupar las medidas en tiempo. Por ejemplo, 5 años se llama lustro, 10 años es una década, un siglo tiene 100 años, el milenio tiene 1000 años. Sus principales instrumentos de medición son el reloj y el calendario. Bien, queridos estudiantes, como ya hemos visto el concepto, las medidas mayores y menores de todas las medidas de longitud, capacidad, tiempo. Ahora vamos a conocer los instrumentos que tenemos acá en nuestra región. Vamos a comenzar con las medidas de tiempo, ¿ya? Las medidas de tiempo que conocemos como los segundos, que son los que marca el reloj, los minutos, las horas. ¿Ya? El día está compuesto por 12 horas, entre el día y la noche hacen 24 horas. También en una semana tenemos 168 horas. Otra de las medidas de tiempo es el calendario. ¿Ya? En el calendario encontramos los días, la semana, los meses y los años. Vamos a hablar de un año normal de 365 días, del año bisiesto que tiene 366 días. El mes que hace la diferencia de esta medida de tiempo es febrero. Cuando febrero tiene 29 días calendario, el año es bisiesto. En la reunión de 5 años se llama lustro. Una década tiene 10 años. Un siglo tiene 100 años. Un milenio tiene 1000 años. Sus principales instrumentos, como podemos ver, son el reloj y el calendario. De la misma manera, conoceremos también el instrumento más usado en nuestra región, que es el metro. Este instrumento está compuesto por los números mayores que podemos apreciar acá, se llaman pulgadas. Los números más pequeños, que son los más comunes y que nos ayudan en nuestra medición de longitud, se llaman centímetros, decímetros y milímetros, hasta llegar a 1 metro. Hablaremos un poquito de esta medida. Una medida no convencional que representaba el metro antiguamente como la brazada, el geme, los pasos, que también eran muy usados para poder acortar, medir distancia y establecer los perímetros que hoy en día se hacen a través del uso de esta herramienta. Seguidamente tenemos la medida de capacidad, que su principal instrumento es el litro. Como podemos ver, esta jarra nos marca la cantidad de agua que podemos, o de líquidos o de fluidos que podemos agregar en ella. Ella tiene una capacidad de 1 litro. Otro de los instrumentos de medida de peso es la báscula. En esta oportunidad te presento la báscula que nos permite medir cantidades de peso de un ser humano hasta 150 kilogramos. Ahora vamos a continuar con nuestro aprendizaje poniendo en práctica lo que hemos aprendido. Vamos a utilizar las medidas como el kilo, el litro que hemos aprendido y el tiempo a través de la preparación de la chicha de maíz. La riquísima chicha de maíz que es común en nuestra capital amazónica y la ciudad de Riberalta. Vamos a ver, para 1 kilo de harina de maíz, cuántos litros de agua necesitamos para poder obtener esta deliciosa sustancia tradicional en nuestro pueblo. Ahí verás tú, descubrirás cuánto vas a pesar del maíz, cuánto vas a agregar el líquido y cuánto tiempo va a tardar en dicha preparación hasta su cocción para poder llevar a la mesa.
Bueno, niños y niñas, me despido. Hasta la próxima. Y no olviden usar las medidas de bioseguridad y también decir no a la violencia, porque este año es el año de la despatriarcalización de las mujeres, niñas y adultos mayores. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.